Esta es mi esperanza. Que a partir de esta solemne ocasión pueda surgir un mundo mejor, superadas las masacres del pasado. Un mundo basado en la fe y el entendimiento. Un mundo entregado a las ansias de libertad, tolerancia y justicia. ¿Es acaso eso verdad? Pero incluso más importante, ¿puede alguien responder qué significa ser humano? ¿Se han dado cuenta de que hay palabras que usamos todos los días, pero que si nos preguntan su significado nos cuesta dar una respuesta clara? Por ejemplo, ¿qué es justicia? ¿O qué es cultura? Hasta donde sabemos, nosotros somos seres humanos, y sin embargo, pese a ser algo complejo, es algo también de lo que no dudamos, simplemente lo asumimos y no le damos muchas vueltas al asunto. Tiendo a pensar que muchas veces al dar esta cuestión por hecho, la antropología la ha pasado por alto. Nos hemos centrado en cuestiones propias de los seres humanos, pero no tanto en dar claridad acerca de qué es un ser humano. No digo que tenga la respuesta definitiva, ni mucho menos. Quizás en un futuro, con una idea más clara, incluso podría hacer un video al respecto. Pero por ahora veremos cómo desde el análisis de una película podemos entender mejor esta cuestión. Todo el mundo ha oído hablar en mayor o menor medida de la saga del planeta de los simios. Este astronauta que viaja al espacio y al regresar descubre que aterrizó en un mundo donde simios inteligentes son la especie dominante, donde los humanos son tratados como inferiores y esclavos. Luego descubre que, spoiler, lo que en verdad sucedió es que no cayó en otro planeta, sino que viajó en el tiempo y esa era la Tierra del futuro. Aparte de las varias adaptaciones que hay de esta obra, nos centraremos específicamente en la trilogía sobre el origen del planeta de los simios, que comienza en 2011 con la película El planeta de los simios Revolución, seguida por El planeta de los simios Confrontación en 2014 y terminando con El planeta de los simios La guerra de 2017. Nuestro protagonista es César, hijo de un simio sujeto en un laboratorio donde se probaban medicamentos que mejoraban la capacidad neuronal. Por motivos que no vale la pena mencionar, ella es asesinada y le sobrevive el bebé César, que luego sería criado en un hogar humano por uno de los científicos. Con el pasar de los años se dan cuenta de que César, por alguna razón, poseía una gran inteligencia superior, llegando a ser capaz de resolver acertijos, armar puzzles, jugar ajedrez y hasta comunicarse por lenguaje de señas. Su lugar en la casa era como si se tratara de uno más de ellos, viviendo entre humanos y se sentía bastante a gusto. Sin embargo, también vemos en distintas ocasiones cómo César pasa por varias crisis de identidad. Cuando era pequeño y vio niños jugar en la casa de junto, él se acercó en lo que aparece el padre de familia para alejarlo de sus hijos, lastimando a César. Es en ese momento cuando él se empieza a dar cuenta de cómo, a pesar de vivir entre humanos, actuar como ellos y ser tan inteligente como ellos, el resto de las personas no lo aceptaban y lo veían solamente como un animal más. Esto va calando hondo en su mente y luego se empieza a cuestionar la forma en que es tratado. Se preguntaba a sí mismo y a sus dueños si él era una mascota. ¿Quién o qué era él? ¿A dónde pertenecía? Tiempo después, por un incidente doméstico con el vecino, César es apresado y enjaulado en un centro de animales donde conoce por primera vez a otros de su especie. Y a pesar de que en un principio no encajaba al ser distinto al resto, no pasó mucho tiempo para que gracias a su inteligencia se convirtiera en el alfa del grupo, volviera inteligentes al resto de los simios gracias a la droga experimental y lograra escapar junto al resto del centro de animales. Por primera vez había encontrado su lugar en el mundo y donde él era líder. Vemos entonces como en esta película él crea ese sentimiento de pertenencia con los de su propia especie por sobre los humanos. En el fondo sí, efectivamente César era un simio, pero no es como ningún simio que alguna vez existiese. Él era distinto, razonaba como lo haría un ser humano, entendía cómo se comportaba un ser humano, pero ¿eso lo volvía humano? En la segunda película, habiendo pasado años, se nos informa que esa droga experimental que en un inicio hizo inteligentes a los simios, se convirtió en un virus mortal a los seres humanos que se esparció por todo el planeta. En este futuro post-apocalíptico, César, padre de familia y líder del clan, ha creado las reglas bajo las cuales se rigen. La más importante de ellas, simio no mata simio. Tras un desafortunado encuentro entre los simios y humanos sobrevivientes, luego de haber dejado clara su posición en territorio enemigo, uno de los amigos de César, llamado Koba, entra en conflicto con su líder. En el pasado, víctima de experimentos, fue sometido a varios abusos por los cuales guarda profundo rencor a los seres humanos, a diferencia de César, quien luego de sus años de infancia incluso se llega a identificar en más de una forma con los seres humanos. Cosa que luego de pelea,
En una de las escenas finales que nos regala esta película, con el enfrentamiento final entre Koba y César, llega el momento en que este último debe tomar una dura decisión: romper su regla más sagrada o salvar al traidor. Es entonces cuando dice una de las frases más icónicas de la saga. Tú no ser simio. Cuando deja morir a Koba, piensa que él ya no pertenecía al grupo, había dejado de ser un simio, porque había roto la ley más importante. Es curioso ver cómo a través de la acción de matar es que César había definido el paso fuera de aquello que los volvía simios. Es como cuando entre nosotros vemos a alguien que cometió un crimen atroz o hizo algo malo y decimos que esa persona ha perdido su humanidad. La manera en cómo se hace esta equivalencia. En la película final, han pasado algunos años y la guerra entre simios y humanos está en su punto álgido. Entre batalla y batalla, a César le asesinan a su familia. El grupo es obligado a desplazarse, pero esta vez César no dirigirá el grupo. Necesita encontrar al hombre que asesinó a su hijo y esposa para cobrar venganza, cosa que más adelante pasa eso y esto otro, en lo que César es capturado por el líder de los humanos y tienen una breve charla. Resulta que ese virus de la primera película había mutado y ahora, aparte de matar humanos, a los que no los mata les quita su capacidad para hablar, no siendo mudos, sino más bien perdiendo la capacidad mental que poseemos para gesticular palabras. The virus that almost wiped us out, the virus that every human survivor still carries, had suddenly changed, mutated, and that if it spread, it would destroy humanity for good this time. Not by killing us, but by robbing us of those things that make us human. Our speech, our higher thinking would turn us into beasts. You talk about mercy. ¿Es eso cierto? ¿Nuestra capacidad para hablar es aquello que nos vuelve humanos? Hasta donde sabemos, varios animales pueden asociar palabras a objetos o acciones. Los pericos pueden pronunciar palabras y existen cientos de formas de comunicación en el reino animal que nosotros desconocemos, pero no por ello inferiores a nuestra manera de comunicarnos. Al menos yo creo que eso no es lo que nos vuelve humanos, pues siguiendo esa lógica, despojaríamos a las personas mudas de su humanidad. De igual manera, vemos en esta película cómo en mayor profundidad a César lo invaden aquellos sentimientos que muchas veces consideramos como puramente humanos, el deseo de venganza, el rencor o la compasión, por ejemplo. De las varias cosas que podemos sacar de estas películas, vale mencionar cómo nos enseñan un poco acerca de lo que significa ser humano. Tomando a César de ejemplo, vemos cómo nuestra humanidad no depende de nuestra apariencia. Desde que existen registros de presencia humana en este planeta, nuestra especie alrededor del mundo siempre ha practicado la modificación corporal por distintos motivos, y al cambiar su aspecto físico, aquello no los volvía menos humanos. Las personas con expansiones, algún piercing o quienes hubiesen nacido con alguna malformación también son seres humanos. Aquello a lo que inconscientemente hemos aprendido a entender como humano es lo que con el tiempo fueron adquiriendo los simios. Bajo esa idea, César era un ser humano en el cuerpo de un simio. Ser humano también es sentir miedo, sentir dolor, rabia o querer desquitarse. Un hecho, sin embargo, extremadamente curioso sobre esto es que aunque acabamos de demostrar que nuestra apariencia no define nuestra humanidad, eso no quita que sea un elemento determinante a la hora de reconocernos a nosotros mismos y a la hora de ser reconocidos por otros. Así como César, siendo un humano en el cuerpo de un simio, era rechazado por las personas al no lucir como un ser humano, en nuestro mundo una inteligencia artificial o un robot disfrazado en un cuerpo humano sería totalmente aceptado en la sociedad meramente por una cuestión estética, aun cuando ese objeto no posee dentro de sí aquello que entendemos por humanidad. Aunque eso tampoco quita que en los últimos años se estén haciendo enormes esfuerzos por superar dicha barrera, pero eso también es tema para otro video. Incluso hasta nuestros días nos servimos irremediablemente de nuestros sentidos corporales para poder percibir la realidad y por lo general no nos cuestionamos mucho aquello que observamos. Si lo que veo frente a mí es un cuerpo humano, no me cuestionaré demasiado si se trata o no de uno, pues es lo que estoy viendo. Lo más importante es entender que si bien nuestra corporalidad nos sirve para reconocernos como miembros de una misma especie, no es aquello lo que nos vuelve humanos. La humanidad está dentro de nosotros, está en nuestra forma de ser y nuestra forma de relacionarnos con otros. Incluso si miramos más a fondo, descubriremos que la apariencia que poseemos siempre ha sido un punto clave en la historia de la humanidad en lo que concierne a la desigualdad humana.
pues el origen de esta, al menos yo creo, que radica en la apariencia. Si se trata de un hombre o de una mujer, si es alguien con piel blanca o piel negra, ese siempre ha sido un justificativo de peso desde el origen de los tiempos. Sea como sea, no deja de ser interesante cómo estos patrones de conducta se repiten alrededor del mundo y a través de la historia. Quizás sería todo esto un buen inicio para empezar a responder esta pregunta acerca de lo que significa ser humano. Espero les haya gustado, ya saben lo de siempre, dejen su like para seguir trayendo este material, compártanlo con sus amigos, familia o quien sea. Y bueno, sin nada más que añadir, nos vemos en otro video. Chao, chao.